Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Vamos a estar ahí y yo quiero compartir, como cada domingo trato de hacerlo, 3 verdades con ustedes. 3 verdades que quiero que sean un fundamento en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a ir inmediatamente a la lectura para meternos en esta porción. Quiero que ustedes mediten ahí, ¿cierto? Y quiero llamar a este mensaje, ¿cierto? El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Quiero invitarle a ustedes a que escuchen este mensaje. Leamos la palabra. Capítulo 1, versos 6 al 8. Dice así la santa palabra de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga esta hermosa palabra. ¿Sabe? Hoy día vivimos en una época de mucho temor. De mucho temor. Nos rodeamos hoy día, ¿cierto?, de temores reales y también, ¿cierto?, podemos decir que hasta nos rodeamos de temores imaginarios, ¿cierto? Pero esta mañana, ¿cierto?, cuando vamos a hablar acerca del temor, ¿cierto?, quiero decir que hay temores, ¿cierto?, que nos inundan y confunden nuestros pensamientos y nuestros corazones y nuestra fe. Debo decir que también quiero que aprenda usted que hay temores que son buenos temores, pero también hay malos temores, de los cuales nosotros, ¿cierto?, debemos aprender, ¿cierto?, a liberarnos. Hoy día, ¿cierto?, la gente teme por su salud. Hoy día la gente teme por perder su riqueza o su dinero. Hoy día la gente teme por su trabajo, ¿cierto? Hoy día la gente teme por su familia, por sus amigos, ¿cierto? Incluso hoy día la gente teme y sabemos que a pesar de que supuestamente estamos todos en casa, o deberíamos estar todos en casa, la delincuencia ha crecido. Y hay algunos que temen por lo que otros pueden hacerle físicamente o también, aun cuando estamos encerrados, a veces dentro de nuestros hogares la violencia también ha crecido y hay algunos que temen por lo que otros pueden hacerle emocionalmente. O sea, hoy día podemos estar llenos de temores. Vivimos en una época, ¿cierto?, donde hay muchos temores. Pero es importante pensar en esto, es importante reflexionar, porque como vivimos en una época, y yo quiero decirle a usted que a través de este pasaje podremos aprender y quiero compartir con ustedes y espero que usted esté de acuerdo conmigo a sobreponernos al temor, a conquistar incluso el temor, a enfrentarlo con fe, eh, a enfrentarlo con fe para poder enfrentar el futuro. Porque de eso yo quiero hablarles cómo enfrentar nuestros temores y cómo conquistar nuestros temores aquí en el presente, pero también en el futuro. Porque hoy día
es muy fácil con tanto temor que hay rondando a nuestro alrededor. Vivimos en una época de temor, es que nosotros podamos caer en la esclavitud del temor. ¿Ah? Podemos caer en la esclavitud del temor. Para eso, ¿cierto? Quiero compartirles que el temor, ¿cierto? Y como dije, hay temores que son buenos y hay temores que son malos. Porque cuando hablamos del temor, tenemos que decir que es un mecanismo productivo y protector que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios puso el temor en cada uno de nosotros para protegernos y preservarnos. El temor a veces es vital, es de vida o muerte. Sin duda que hay temores, ¿cierto?, que no son buenos, porque como dije, hay temores buenos y temores malos, ¿cierto? Pero hay, y yo voy a explicarlo, cuando pensamos en el temor malo, debemos decir que el temor malo es aquel que nos paraliza y que no nos permite a nosotros poder echar mano de todo lo que nosotros sabemos y nubla o neutraliza nuestra razón y a veces nos paraliza frente a algo que realmente no deberíamos por qué temer, no temer. Pero como dije, hay temores malos, pero hay temores buenos, ¿cierto? Hay temores que son buenos y productivos, que son vitales, ¿verdad? Porque no todos son malos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿cierto? Y nos vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor a Jehová, ¿cierto? El temor a Jehová. La Biblia nos habla que debemos temer a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que nosotros, ¿cierto?, aprendamos de ese temor. Vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Pero también hay temores que son lícitos, son temores, ¿cierto?, que debemos incluso enseñarlo a nuestra familia. Hay alguien que dijo alguna vez, ¿cierto?, no tenemos nada que temer, sino que al temor mismo. Quiero decir que no estoy muy de acuerdo con esta frase, ¿ah? Porque sin duda que yo nunca enseñaría a mi familia, y le he enseñado a mi familia que debe tener cuidado, ¿cierto? Y cuidado porque sin duda en la vida existen muchas cosas de las cuales debemos tener temor. Por ejemplo, cuando alguien está conduciendo borracho. Jamás me subiría a un auto donde un hombre está manejando con los efectos del alcohol. ¿Ah? También hay violadores. Hay hombres que debemos tener y advertir a nuestros hijos, ¿ah?, que deben temer a estas personas. ¿Ah? Hay asaltantes. Hay hombres malos que quieren sacar, y cuando mi hija salen a la calle o cuando salían a la calle, siempre las recomendaciones con el temor era: hija, no saques el celular, no hagas vista del celular, siempre cuida de manejarlo bien escondido, tu billetera bien guardada, tu mochila adelante, tratando, porque hay asaltantes. ¿Ah? Hay personas que quieren causarnos daño. Existen personas con malos deseos en el corazón y que a veces hablan mal de nosotros, que dicen cosas para destruir nuestra imagen y nuestra vida. Debemos tener temor de ellas. Aún más, sabemos que tenemos un enemigo a quien debemos temerle. ¿Qué es de temer? Que es el diablo.
Y no temer con un terror, ¿cierto? Sino temer por lo que Él puede hacer en contra de nosotros. Y por lo tanto, recuerde, no podemos decir que no debemos temer. El temor es parte de nosotros. Es un mecanismo de protección, es un mecanismo, ¿cierto?, de preservación, de preservarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, y es un mecanismo productivo que es vital, que Dios lo ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado esta clase de temor, ¿cierto?, para protegernos y preservarnos, ¿cierto? Recuerde que el Señor Jesucristo nos enseña, y la Biblia nos dice, del temor de Dios, como dije, en algún momento yo voy a mencionarlo, y la Biblia nos enseña cómo enfrentar estos temores, cómo conquistar estos temores. Pero también, ¿cierto?, la Biblia nos habla de que nosotros, que existen diferentes tipos o clases de temores. Y Jesús mismo nos dice que tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, frente a esos temores, y Él dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Mas el alma no puede matar, ¿cierto? Más al alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ah? O sea, hay temores que sí son lícitos y que debemos enfrentarlos. ¿Ah? Y esa es la idea. Debemos enfrentarlos, ¿cierto? Y debemos conquistarlos, cada uno de nosotros. Si usted es salvo, usted debe tener la certeza de que hay alguien que le ama, y vamos a hablar más adelante de esto, y que vela por usted. Pero si usted no es salvo, tiene toda la razón para estar temeroso, ¿eh?, por su alma, por su vida. Pero es importante que usted, ¿cierto?, pueda conocer a Cristo como su Salvador personal y aceptarle en su corazón. Porque sin duda que si nosotros enfrentamos el presente y el futuro sin Dios, es razonable que tengamos todos estos temores, estos malos temores. Pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y Él cohabita con nosotros, ¿cierto?, debemos escuchar lo que la Biblia habla acerca del temor. Y ese temor a Dios, porque como yo decía, ¿cierto?, en este temor bueno y este temor malo, está el temor a Dios. Y ese es un buen temor. ¿Ah? Usted, cuando hablamos de Dios, y si usted es un creyente, usted confía en Dios, usted tiene que tener temor a Dios. Pero no es ese miedo que nos lleva a retorcernos de terror en el suelo, ¿cierto?, frente a Dios, sino que es ese temor de reverenciar a Dios. Usted, y la idea, ¿cierto?, del temor a Dios, yo no voy a hablar de eso, pero el temor a Dios es tener un respeto reverente a Dios. Esto es como el ejemplo, ¿cierto?, del electricista. El electricista cree que existe la electricidad, la conoce y él trabaja con ella. No tiene miedo de la electricidad, pero sí sabe y conoce el poder de la electricidad, lo que pasa por esos cables. Por lo tanto, él le tiene mucho respeto a esos cables, ¿cierto?, porque sabe que tienen un poder que puede matarle, ¿ah?, que puede matarle. Pero él cada día se levanta animado a realizar su trabajo en el temor que tiene la electricidad, ¿cierto? Pero no con miedo, no con miedo, porque incluso cada vez más que en el tiempo, cada vez que la conoce más y más, va ganando más confianza y puede realizar su trabajo mejor.
La idea es, en este ejemplo, poder ilustrarle a ustedes lo que es el temor a Dios. Entre más conocemos a Dios, ¿cierto? Más podemos reverenciarle, más podemos respetarle y podemos confiar en su poder. Podemos confiar en su poder. Es importante también entender, ¿cierto? Cuando estamos metiéndonos en este mensaje, ¿cierto? Que el temor a Dios, ¿cierto? Es un temor o es un amor de rodillas. El hombre que teme a Dios más va a amar a Dios y se va a maravillar de él. Porque entre el temor y el amor no hay una competencia. ¿Ah? No hay una competencia entre temor y amor. Porque el hombre que teme es el hombre que aprenderá a amar mucho más a su Señor. Es importante que nosotros lo entendamos. Diciendo esto, ¿cierto? Tratando de que ustedes ya se hagan una idea en su mente, quiero que vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 1. Allí estamos, capítulo 1. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a volver luego al verso 6, pero quiero partir con el 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De amor y dominio propio. Dice, cuando hablamos del temor, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía. En otras palabras, ¿cierto? En la traducción de la palabra cobardía, debería decir, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Debería decir más correctamente, no nos ha dado Dios un espíritu de temor. ¿Sabe que hoy día los psicólogos, cuando enfrentan a las personas, y ustedes saben que esta es una disciplina nueva, cuando ellos hablan del temor, hablan, ¿cierto?, de la fobia, y todos nosotros debemos reconocer que tenemos fobias o que tenemos temores, ¿cierto? No hay nadie que no tenga un temor. Hay personas, ¿cierto?, que le temen a las alturas. ¡Ay! No pueden estar en alto. Tienen horror a eso, a las alturas. Hoy como mi esposa. Hoy mi esposa, ustedes pueden ver que todos los días o casi toda la semana los muebles están en diferente posición. Pero no es un tema de cambiar los muebles, sino es un tema de que no hayan arañas, porque ella tiene una fobia a las arañas y tiene una lucha constante contra las arañas. Se arma contra ellas y lucha contra las arañas, porque tiene un temor a ellas. Hay algunos que le tienen fobia a los lugares encerrados, ¿cierto? No pueden estar en espacios pequeños y que no haya ventana o la puerta esté cerrada. Hay algunos que, yo conozco algunos que le tienen miedo a las aves. Por ejemplo, mi hermana le tiene pánico a las gallinas. No puede ver una gallina. Ella se pone a llorar cuando ve una gallina cerca de ella. Hay algunos que le tienen fobia, ¿cierto? No sé, a tantas cosas. Bueno, hay algunos que le tienen fobia al trabajo, no quieren nunca trabajar. Eso es peligroso, eso es peligroso. No lo digo a nadie, no pongo a nadie por ejemplo, ¿cierto? Bueno, algunos le tienen fobia a la señora también, eso es peligroso, sí. No hay que tenerle fobia ni al marido ni a la señora. Pero, ¿sabe? Nosotros a veces estamos llenos de temores, llenos de temores. Pero hay temores sin sentidos, ¿cierto? Hay temores que no son productivos, así nos dice la Biblia.
Y debemos identificar esos espíritus de temor, porque sabe usted que a veces yo conozco a uno que tiene fobia a los ratones. Lo vimos, ¿cierto?, subirse a una silla arriba y diciendo, maten al ratón, maten al ratón. Él no avivaba, pero estaba muy asustado. Pero sabe, a veces una araña debe mirarnos, ¿cierto? O un ratón debe mirarnos y decir, ese ser tan gigante y tan grande nos tiene miedo. Es como el elefante con el ratón, ¿cierto? ¿Qué puede hacerle un ratón a un elefante? ¿Qué podría hacerle? Nada. A veces son temores infundados, sin sentido. No son productivos. ¿Ah? Solo nos permiten identificar nuestro espíritu de temor. Nos permiten identificar que nuestro temor no tiene sentido. A veces incluso nos causan risa. ¿Ah? No, son para burlarnos de otros, estos temores, porque son temores negativos, que no son productivos, que no aprovechan en absolutamente nada. No sirven para nada. Y que son infundados, ¿cierto? Que podemos vivir y convivir, ¿cierto? Con estos seres o con estas cosas. Y que a veces las podemos trabajar, algunos trabajan con esto y nos ayudan a vencerlas, porque pareciera tan ridículo, ¿cierto? Tan ridículo temer a estas cosas. Pero hay otros temores o otro espíritu de temor que son dañinos, que son destructivos, que son debilitadores de nuestra fe. Y que, como dice la Biblia, nos habla de estos temores como esclavitud del temor. O esclavitud de temor, nos habla. Quiero que usted vea el poder destructivo del espíritu del temor. Pero también quiero que vea el poder liberador de la fe en Dios frente al temor. Porque Dios nos libera y la fe nos hace triunfantes, exitosos frente al espíritu del temor. Para eso voy a compartir estas tres cosas que tienen que ver, ¿cierto?, con este espíritu del temor en las personas. Sobre todo porque vivimos en una época de temor. Le tenemos miedo, pánico hoy día al COVID-19, ¿cierto? Quizás le tenemos temor porque todos los efectos que tiene esto. Nos quita la salud, nos puede hacer morir, ha producido que la economía baje en un porcentaje muy elevado, muchas personas sin trabajo, muchas personas perdiendo su dinero. Como dije, los temores que son propios de nosotros, que son propios, ¿cierto?, de lo que hoy día enfrentamos. Y mire, vayamos al versículo 6, volvamos a primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 del capítulo 1. Y esta primera verdad la he llamado el temor y olvido. Este espíritu de temor tiene que ver con esta primera cosa, el temor y olvido. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Timoteo era un joven pastor, ¿cierto?, en cual Pablo había puesto su confianza para estar enfrente de una iglesia. Pero al parecer podemos darnos cuenta cuando hablamos del temor, de este espíritu de temor o de este espíritu de cobardía, que Timoteo había fracasado en utilizar este don. Él se había olvidado, ¿cierto?, de este don que Dios le había dado. Y especialmente se había olvidado del poder que él tenía. El temor causó en Timoteo que él se olvidara de este poder que él tenía, que
había sido puesto en él. ¿Sabe? Una de las primeras cosas que hace el temor es hacernos olvidar de las bendiciones y de la misericordia de Dios para nuestra vida. Es lo primero que nos hace olvidar el temor. Las bendiciones y la misericordia de Dios para nuestra vida. Porque usted generalmente tiende a enfocarse en su temor o en sus temores y no en la bendición de Dios. Tratamos nosotros de enfocar. Mire, solo pensemos en Pablo. Vemos a un Timoteo fracasado, ¿cierto? Vamos a hablar de eso también, pero un Timoteo que se había olvidado del poder que había en él. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva ese don, avívalo. Y Pablo, y interesante, ¿cierto? Porque debemos recordar, Pablo se lo dice con tanta fuerza y sin temor, porque debemos recordar que Pablo, en este momento, cuando le está escribiendo a Timoteo, y recuerde que estas cartas, estas epístolas, son conocidas desde Efesios, ¿cierto?, hasta Filemón, son las cartas conocidas como las cartas desde la prisión, porque Pablo estaba preso, ¿ya? Estaba preso. El prisionero en la cárcel, en una cárcel húmeda, fría, sin alimento, ¿cierto? Donde sobrevivía el más fuerte, una cárcel donde él estaba esperando probablemente su sentencia y que probablemente iba a ser de muerte. Ahí estaba Pablo. Y Pablo le está escribiendo desde esta perspectiva, sin temor, sin temor. Mira el versículo 12. Mira el versículo 12 para que usted lo pueda ver, diciéndole a este joven Timoteo, todo temeroso y olvidado del don que había en él. Le dice en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Lo que es cierto, la cárcel. Pero no me avergüenzo. Léalo conmigo usted. Léalo conmigo. Dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. El poder que Timoteo había olvidado. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía, ¿cierto? Pablo no se había olvidado quién es Dios. Pablo no se había olvidado de las bendiciones de Dios. Pablo sabía que Dios era un Dios grande, que Dios, ¿cierto?, había hecho tanto por él, que Dios había actuado en favor de él. Pablo sabía y conocía el poder de Dios en su vida. Se me cayeron los lentes, eso me agaché. Pablo conocía del poder de Dios. Timoteo, un joven, lo había olvidado. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos este poder de Dios en nuestra vida? Y vienen y salen afuera todos nuestros temores. Todos nuestros temores. Debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios. Porque, ¿sabe? El temor no solamente viene por el olvido. Cuando olvidamos en quién hemos creído. Y cuán poderoso es para guardarnos. Cuán poderoso es para guardarnos. Sino también, verso 8, vaya ya, verso 8.
Hablamos del temor y olvido. Ahora vamos a hablar del temor y el fracaso. Verso 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Nuevamente, palabra clave, poder de Dios. Vamos a hablar acerca de eso en el punto que viene a continuación. Pero sabe, Timoteo había fracasado en dos cosas. En dos cosas, porque el temor lo inundó. Y fracasó. Fracasó primero, dice el apóstol Pablo, en testificar, y eso es lo que le está diciendo, en testificar de Cristo como el Salvador. Y segundo, en el respaldo, ¿cierto?, que él tenía que darle al apóstol Pablo, que estaba en la cárcel. ¿Eh? Que estaba en la cárcel. Pablo necesitaba de Timoteo. Recuerde que mucha gente fue paralizado por este temor. Y muchas veces Pablo tuvo que decir, estoy solo. Muchos lo abandonaron. Parece que Timoteo, ¿cierto?, también había fallado, fracasado en esto. Porque como dijimos anteriormente, el temor tiende a paralizarnos. El temor nos paraliza. ¿Y sabe cuál es la razón, ¿cierto?, que nosotros fracasamos cuando deberíamos tener éxito? Es cuando nosotros escuchamos de ese gran enemigo nuestro y que nos paraliza y que generalmente huimos porque él nos hace desconfiar de las promesas de Dios para nuestra vida. De Dios para nuestra vida. Nos hace olvidarnos y al mismo tiempo fracasar cuando olvidamos las bendiciones y el poder que Dios tiene para nosotros. Pablo decía en el verso 8, ¿ah? Habla de Cristo, ¿ah? Acuérdate de mí y sufre las aflicciones por el Evangelio, y él vuelve a reforzar según el poder de Dios. Recuerda, deberíamos decir, yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardarme. Que es poderoso para guardarme. No te olvides cuando venga el temor de recordar esta verdad. ¿Tú has creído en Jesucristo? ¿Recuerdas que yo te dije que una vida sin Dios, sin duda que es razonable y estar infundado de muchos temores? Pero si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, debemos decir, yo sé que he creído y es poderoso para guardarme. ¿Ah? Pablo quería que Timoteo supiera esto, que Timoteo supiera de esto. Y sabe, esto me preocupa como pastor, porque el temor muchas veces nos paraliza. He escuchado a mucha gente decir, ojalá que cuando esto pase, podamos ir a la iglesia y estar en la iglesia, estar juntos. Y ojalá que sea así. Aunque a veces no estoy muy de acuerdo con esto. Y creo que hay una verdad más profunda en esto. Porque, ¿sabe? El temor nos paraliza. Nos paraliza. Y, ¿sabe? Lo más terrible en este tiempo del COVID-19 es que muchos creyentes, por causa del temor, han paralizado sus dones y sus talentos. Y hoy día estamos sin servir al Señor. Incluso sin darnos cuenta de que nuestro enemigo nos ha hecho fracasar. Porque quizás muchos de nosotros estamos pensando en nuestra mente y en nuestro corazón que es más cómodo estar así,
que tenemos más gente conectada en la pantalla y que es más cómodo porque estoy en mi casa, no tengo ni siquiera que a veces sacarme el pijama, ni siquiera levantarme de mi cama para escuchar la palabra de Dios y para cantar. ¡Qué cómodo! Pero sabe, recuerde que nosotros hay temores que son verdaderos y que son buenos. Y debemos recordar que debemos temer a Dios y que Dios nos dio dones, que Dios nos dio capacidades. ¿Recuerda usted Mateo 25, la parábola de los talentos? ¿Sabe? Dice el hombre que recibió un talento. Le dijo, Señor, tuve miedo, por eso lo enterré, lo guardé. Tuve miedo, porque el temor malo nos paraliza y nos hace quedarnos ahí estáticos, sin movernos, sin reaccionar, sin actuar de acuerdo a las capacidades que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Hermano, este tiempo no es un tiempo de temer, es un tiempo de confiar para tener éxito. Usted podría decir en este tiempo de pandemia, mis dones, mis capacidades las estoy usando para servir al Señor. Estoy sirviendo a Dios aunque estoy encerrado en mi casa. ¿Sabe? Este tiempo he tenido más trabajo que cuando ustedes venían a la iglesia. Debo decirles. A veces estoy todo el día conectado en Zoom, con reuniones con algunos, personas individuales, en pareja, con grupos, y ha sido agotador. De verdad que ha sido agotador. Pero doy gracias al Señor, porque el Señor ha sido fiel en permitirme servirle aún en este tiempo. En este tiempo tan difícil, en este tiempo de temores. Pero el Señor también tiene una oportunidad para ti, porque yo no soy ningún espécimen, ni alguien privilegiado. Ustedes también tienen la oportunidad de servir al Señor. Tienen dones, tienen capacidades, y no debemos dejar que el temor nos paralice. No me quiero contagiar, no quiero que el virus llegue a mí, no quiero que mi familia se contagie, no quiero que el virus llegue a mi casa, podemos morir, no quiero perder el trabajo, no quiero dejar de tener dinero y no tener comida. No, no dejes que esos temores paralicen tu vida. Hoy día hay mucho que hacer. ¿Sabe? Debo dar gracias a Dios, porque no solamente este ha sido un tiempo de estar conectado con la gente, sino también he visto a mi familia, y como familia hemos redoblado nuestro tiempo de oración. A veces, instantáneamente, cuando sabemos una noticia, nos tomamos de la mano, doblamos nuestras rodillas y oramos a Dios por ustedes. Es tiempo de orar. Capacidades, talentos, dones que Dios ha dado. Es tiempo de no pensar solamente en nosotros, egoístamente. Quiero amontonar, quiero guardar, quiero afanarme por el día de mañana, porque no sé qué va a suceder en el futuro. Pero recuerda, tú y yo sabemos en quién hemos creído y es poderoso para guardarnos. Y estoy seguro que cuando nadie tenga nada, el Señor, aun cuando en la botella quede un poco de aceite y en la vasija hay un poco de harina, el Señor no permitirá que nunca ese aceite se acabe y nunca esa harina se termine. Porque Dios, alguien me dijo, pero no muy bíblico esto, ¿eh? Pero alguien me dijo por ahí, ¿cierto? En estos días, pastor, cuando el Señor quiere dar,
a la casa viene a dejar. No es muy bíblico esto, ¿ah? Pero sabe, es así. Cuando el Señor quiere dar, Él usa mil formas de hacer llegar lo que Él nos quiere dar. Lo que Él nos quiere dar. Por eso, hermanos, frente al temor tenemos que ser victoriosos. No ir al fracaso. No dejar que nos anule, que nos neutralice, que nos paralice. El temor no debe ser parte de nosotros. ¿Sabe? Es importante entender que el temor a veces nos hace olvidar. Que a veces el temor, ¿cierto? Nos hace vivir, ¿cierto? En el fracaso. De lo que Dios pide y quiere de cada uno de nosotros como creyente. Es nuestro deber como creyente lo que tenemos que hacer. Hoy día es tiempo, hermanos, de orar por nosotros. Timoteo debía haberlo hecho con mayor fuerza por Pablo. Ayudarlo a Pablo en su tarea, en su afán. Hoy es tiempo de hablar a otros de Cristo. ¿Sabe? Nuestro temor debe ser, y un buen temor debe ser, hablar de Cristo a otros. Porque hoy día, hermanos, si algo debe impactarnos, debe darnos temor, la cifra de cuántas personas mueren diariamente, debe hacernos pensar cuántas de esas personas han muerto y se han ido sin Cristo al infierno. Eso debe darnos temor. Y debe llevarnos a hablar, como decía Pablo a Timoteo, debes hablar de Cristo, debes testificar. Y si eso significa, capítulo 12, usted sigue leyendo, yo no voy a tomar tiempo para eso, pero si usted sigue leyendo, dice, tú pelea como un buen soldado y sufre las penalidades. Hermano, estamos en un tiempo de guerra, estamos en un tiempo de batalla. Nuestro enemigo quiere hacer fracasar a la iglesia. El enemigo quiere debilitar a la iglesia porque el temor no solamente paraliza, sino también debilita y quiere hacerla callar. Pero recuerde que tenemos una promesa, que la iglesia no precederá o no morirá a la vez, porque somos victoriosos, porque somos triunfantes y podemos tener éxito frente al temor y no fracaso. Quiero terminar con esta tercera verdad: el temor y la fragilidad. ¿Sabe? Hay personas que viven encadenados al temor. En otras palabras, son esclavos de sus propios temores. Son esclavos de sus propios temores. ¿Sabe? Hay una línea, ¿cierto? Un pensamiento que tiene que ver con la medicina psicosomática. Y dice que toda enfermedad está aquí en la cabeza. ¿Ah? Y tiene que ver con el temor. Algunos dicen, ¿cierto?, que piensan, bueno, si tengo temor que me voy a enfermar, probablemente me voy a enfermar. ¿Ah? A veces salimos a la calle con cierto temor, me van a asaltar, y me terminan asaltando. Psicosomáticamente dice que a veces yo presento, antes que suceda algo, los síntomas por causa del temor. Y hay mucha gente que a veces ha estado enferma por causa del temor, ¿cierto? Y, ¿cierto? Realmente no tenían la enfermedad, pero la llegaron a tener por solo pensarla, que podían contagiarse y tener. ¿Sabes? Dice, hay personas que por causa del temor
y por esta psicosomatía, ¿cierto? Pueden llegar a contraer cáncer, artritis, y pueden ser muy fuertes en ellos. Porque la preocupación, ¿cierto? Es una cosa terrible. ¿Ah? Y la preocupación a veces congestiona al corazón por causa del temor. ¿Ah? Jesús dijo que en los últimos tiempos, y estoy traduciendo solamente, el corazón de los hombres iba a comenzar a fallar por causa del temor. ¿Ah? Por causa del temor. El temor es como la arena en el motor de un auto, que lo paraliza. En cambio, ¿cierto? La fe es como el aceite en el motor de un auto, que lo lubrica y permite, ¿cierto?, que éste pueda avanzar, que éste pueda ir adelante. Mira el versículo 7. Volvamos allá. Volvamos al versículo 7. Estoy terminando con esta verdad, ¿cierto? Que el temor, ¿cierto? Hemos dicho, el temor y olvido, el temor y el fracaso, y el temor y la fragilidad. Dice el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, ¿cierto?, de poder, de amor, de dominio propio. Nosotros, ¿cierto?, así como hay un espíritu de temor, de cobardía, dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, hay un espíritu liberador de este temor. ¿Te acuerdas? Dijimos en el verso 6, espíritu de temor o espíritu de cobardía. En el verso 7 le dice, hay un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Todos nosotros, ¿cierto?, que hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador y que Dios habita en nosotros, debemos, ¿cierto?, echar fuera el temor. Porque nosotros tenemos este espíritu liberador de este temor, de este espíritu de temor. No de una vida sin temor, porque recuerde que hay temores buenos y temores malos. No de una vida sin temor. Hay algunos temores que son propios, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo un temor gigantesco, pero es un temor bueno, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando mis hijas manejan, yo tengo temor. Y salen solas, yo no quiero dejarlas salir solas manejando, porque yo estoy todo el rato sufriendo en mi mente y en mi corazón, Señor, y estoy orando todo, bueno, voy a decir eso al tiro, pero estoy todo el rato orando, Señor, no porque ellas manejen mal, quiero decirles, oye, son capas, llegaron hasta Chiloé manejando. Yo estaba sorprendido y decía, gracias, Señor, por estas hijas tan lindas que me diste, que manejan tan bien. Llegaron a Chiloé manejando, las dos, y no querían soltar el manubrio, ¿cierto? Y yo estaba feliz, pero a veces van de aquí, no sé, a ver a una hermana, o van de aquí donde la abuela, ¿cierto? Y ya yo estoy todo el rato con temor, Señor, cuídala, que no le vaya a pasar nada, que no vaya a sucederles nada. Bueno, a veces mi temor es infundado, han llegado con el auto medio rayado, algunas con el foco quebrado, tengo que reconocerlo, ¿cierto? Pero eso es parte del expertise nomás. ¿Ah? Yo también lo hice cuando comencé. Bueno, ellas podrían decir, yo tengo temor cuando mi papá maneja también. Tendrían toda la libertad de hacerlo. Podrían decirlo, ¿cierto? Es propio de eso. Pero ¿saben? Cuando tengo ese temor, que es legítimo, es propio de un padre que ama a sus hijas, ¿cierto? Ese temor me lleva siempre a orar, a poner, ¿cierto?, ese asunto en las manos de Dios. Y inmediatamente cuando viene ese temor, Señor, cuídala, quita toda persona de su camino, protégelas, que lleguen bien, que nada malo les suceda, y estoy todo el rato orando.
y reclamándole al Señor todas sus promesas. Señor, tú me has dicho que vas a cuidar a los míos y estoy todo el rato pidiendo a Dios que me ayude, ¿cierto?, con sus promesas. Porque sin duda, ¿cierto?, debemos hacer una diferencia entre miedo y preocupación. La preocupación es pensar que yo no puedo hacer nada, pero me lleva a poner todo en las manos de Dios, que tiene el poder para hacer todo. El miedo, recuerde que ya dijimos, o el temor, este temor malo, nos paraliza. ¿Ah? Es una tiniebla en nuestra mente y en nuestro corazón y nos encoleriza, ¿cierto? Y nos hace pensar en lo más terrible, en lo más negativo, nos hace pensar en todo lo malo y no nos permite ver a Dios porque nos pone en tinieblas, nos pone en oscuridad. Incluso no nos permite ver que estamos guardados en su mano. ¿Sabe? Dice que debemos recordar, ¿cierto?, que nuestra vida está en las manos de Dios. Pablo lo dice de esta manera, ¿cierto? Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y por lo tanto nosotros, ¿cierto?, aun cuando la vida es tan frágil, la vida nos ha demostrado a través de este virus cómo nos cambió la vida ese 18 de marzo. ¿Cómo nos cambió la vida? Por un simple virus. Un simple virus. Pero ¿sabe? Pablo dice a Timoteo, recuerda, verso 7, vamos allá. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino un espíritu libertador, un espíritu liberador, un espíritu de poder. Cuando pensaba en esto, pensaba en Saúl. Cómo Saúl, ¿cierto?, fue atemorizado por los hombres, ¿cierto? Y fue paralizado, aunque él había conquistado y matado a muchos hombres. Tuvo miedo. Pero David, que era un muchacho, ¿cierto?, se vio frente a un gigante y dijo, Dios está conmigo. Y no yo, sino el poder de Dios va a matar a este gigante. ¿Sabe? En lo frágil que somos, podemos decir, bueno, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Es más poderoso que el que está en el mundo. Por lo tanto, su poder, ¿cierto? Aunque un ejército, aunque 1000 se levantaran contra mí, dice, no temeré. No temeré. Me encanta el Salmo 27. Me encanta el Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación. No tengo por qué temer. David sabía esto. David sabía esto. Que el poder de Dios puede derribar a cualquier gigante. A cualquier gigante. Pero sabe, no solamente el poder, también el amor. Mire lo que dice primera de Juan 4:18. Yo sé que usted lo conoce, usted lo sabe bien, ¿cierto? Primera de Juan 4:18 dice, y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe? Es interesante lo que Juan está diciendo, ¿cierto? Juan está diciendo, si yo sé que Dios me ama, eso Pablo le está diciendo a Timoteo,
lo que Juan estaba rescatando. Si yo sé que Dios me ama y me ama perfectamente, recuerde que aprendíamos la semana pasada que el amor de Dios es extraordinario, maravilloso, no es de este mundo, el amor de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, recuerda que Dios te ama. Nadie puede ser contra ti. Nadie puede ser contra ti. Recuerda lo que Pablo dijo a los romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie. Porque Dios nos ama, somos sus hijos, porque le pertenecemos, porque Él nos ha comprado con precio de sangre, porque Él nos espera y anhela celosamente nuestro encuentro. Por lo tanto, recuerda, dice, este espíritu liberador tiene que ser no solamente del poder que Dios tiene, sino de cuánto Dios te ama. Y ese poder, ¿cierto?, con el amor se fusionan y no hay nada contra nosotros. No hay nada contra nosotros. ¿Sabe? Finalmente, dice el apóstol Pablo, de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Sabemos, ¿cierto?, que el dominio propio tiene que ver con la iluminación. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios. Dios nos ilumina. Dios, ¿cierto?, nos da una disciplina y un control. Porque como hemos ido aprendiendo en este tiempo, los creyentes no vivimos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las promesas. Y nosotros debemos actuar de acuerdo a las promesas que Dios nos ha hecho. Porque ahí está su poder, porque ahí está su amor, y porque en eso debemos ser disciplinados y tener el control de nosotros mismos. ¿Sabe? No le estoy invitando a ser imprudente. No quiero que usted sea imprudente como otros dicen, pero sí quiero que usted sea libre de sus temores. Hablaba con un hermano esta semana y me decía, pastor, si morimos, del Señor somos. Y si vivimos, del Señor somos. Cualquiera sea nuestra condición, al Señor le pertenecemos. Y no debe haber temor. No debe haber temor. Por lo tanto, hermanos, seamos disciplinados. Este tiempo no es un tiempo para estar ociosos. No es un tiempo. Y cuando hablo de estar ociosos, hablo como creyentes. No es un tiempo para relajarnos espiritualmente. No es un tiempo para estar sin hacer nada. Hay mucho que hacer. Dios ha dado capacidades para ti. Dios te ha dado talentos, dones. Dios quiere que tú le sirvas. Quiere que tú le sirvas. Y recuerda, el buen temor no compite con el amor. Porque el amor echa fuera y nos libera de aquellos malos temores. Para que el verdadero temor nos haga movernos. Y hoy día, más que nunca, hermanos, necesitamos una iglesia viva, una iglesia fuerte, firme. Necesitamos una iglesia actuando, una iglesia viviendo para su Señor, una iglesia multiplicando sus dones y sus talentos y buscando estrategias, desafíos. ¿Cómo puedo servir
a mi Señor. No permitas que el temor te paralice y termines arrinconado en un rincón, sobre una silla, montado, gritando, completamente paralizado, sin hacer absolutamente nada. Es tiempo de servir a Dios. Por eso dile a tus temores, fuera, porque quiero temer a Dios y quiero tener temores verdaderos que me permitan pensar en los que necesitan a Cristo, que me permitan pensar que debo apoyar a los que luchan por la causa de Cristo. Que Dios nos ayude a ser libres de todo temor y que Dios nos ayude a temerle a Él, a ponernos de rodillas con reverencia y dispuestos a servirles con todo nuestro corazón.